Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Mi Dios pelea por mí. Diga después de mí, mi Dios pelea por mí. Ahora con convicción, mi Dios pelea por mí. Aleluya. Dígale a la persona que tiene a su lado, mi Dios pelea por mí. Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo de la historia bastante interesante, en el que, tal y como lo expresa la Escritura, podemos observar que no solo la maldad se ha ido incrementando día con día y esta nos acecha, sino que de repente pareciera que las circunstancias que vivimos y que nos surgen de repente nos superan en fuerza y capacidad. Y a veces pareciera que dichas circunstancias nos están constantemente susurrando al oído, ¿dónde está tu Dios? ¿No le ha sucedido que usted ha enfrentado algún problema de pronto, enfermedad, carencia o alguna otra circunstancia que aparentemente es mayor que su capacidad, mayor que su fuerza, y viene esa circunstancia a susurrarle, ¿y dónde está tu Dios? Estoy convencido que como hijos de Dios tenemos claro y muy presente, al menos en nuestra mente, que Dios nos ama. Y lo expreso de esta forma porque muchos cristianos se han conformado con tener información acerca de Dios en lugar de buscar día con día el tener una relación cotidiana con el Señor. Nos hemos olvidado de fomentar y cultivar una experiencia con Dios y nos hemos conformado con solo saber de Él. Y cuando esto sucede y vienen las pruebas y comenzamos a atravesar por carencias económicas, cuando enfrentamos problemas familiares, cuando sufrimos de enfermedad o desempleo, es que en muchos casos dichos creyentes tienden a perder el rumbo y a disminuir el ritmo de su búsqueda de Dios. Esto, amados hermanos, es muy importante que lo tengamos presente, porque les he expresado en varias ocasiones que hay dos elementos fundamentales en el desarrollo de nuestra relación con el Señor. Y el primero de ellos es el rumbo y el segundo de ellos es el ritmo. No importa qué tan rápido te muevas si te estás moviendo en la dirección equivocada. Así que definir el rumbo de nuestras vidas es fundamental para poder crecer en el Señor. También les he comentado que es muy importante el que cada uno de nosotros defina el ritmo con el cual habrá de profundizar en su relación con Cristo. Usted y yo definimos a qué velocidad nos movemos en el desarrollo de nuestra relación con Dios. Muchos de nosotros nos hemos cruzado de brazos y estamos esperando a que Dios lo haga por nosotros. Pero necesitamos entender que si alguien define el ritmo al cual va a crecer nuestra relación con el Señor, somos nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya lo dio todo. Porque Él ya se entregó completamente por nosotros. Así que los que establecen fronteras, los que levantan barreras, somos nosotros. Y si queremos intimar con Cristo, tenemos que hacer a un lado esas barreras y tenemos que buscar al Señor de una forma más consistente. Diga conmigo, consistente. Para el periodo en la historia que estamos viviendo, no es suficiente que seas un cristiano de domingo. Para el periodo en el cual nos encontramos, y de acuerdo a lo que la palabra del Señor expresa, que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos, no basta con que busquemos al Señor solamente los fines de semana. Necesitamos cultivar una relación con Cristo y crecer en nuestra experiencia con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando las circunstancias de la vida comienzan a golpearnos, en muchas ocasiones, amados hermanos, estamos ignorando que dichas pruebas están de alguna manera poniendo a prueba nuestra fe. Y cuando nosotros no hemos priorizado nuestro caminar con el Señor,
es que en muchas ocasiones las dudas nos asaltan y provocan en nosotros inestabilidad. Si el problema que en este momento estás enfrentando, sea familiar, sea laboral, sea emocional, o sea de la índole que sea, te está haciendo dudar de la fidelidad de Dios, el problema no está en Dios, el problema no está en tu circunstancia, el problema está en la calidad de fe que tienes. Porque muchos de nosotros no hemos desarrollado un nivel de experiencia con Cristo tal que nos lleve a profundizar en nuestra experiencia con Él. Y si tú no tienes experiencias con Cristo, tú solo tienes información. Y sabes, la información no nos va a dar lo que necesitamos para poder atravesar por el valle de la sombra y de la muerte. No nos va a dar lo que necesitamos para enfrentar y superar la preocupación o el sufrimiento. Muchos cristianos claudican cuando su mundo ideal se desmorona ante sus ojos. Se apartan del Señor y no por causa de la prueba, lo reitero. No por causa de la dificultad. No por causa de que Dios haya fallado o su palabra no se haya cumplido. No, el principal problema que nos aqueja hoy a la iglesia del siglo XXI es que no estamos cultivando una relación con Cristo. Y como no estamos trabajando en nuestra relación con el Señor, nuestra fe es igualmente endeble, raquítica, está descuidada. Y una fe débil no nos va a dar la fuerza que necesitamos para resistir la prueba y superarla. Recuerde, cuando enfrentamos pruebas y dificultades, no basta con soportarlo. Muchos de nosotros nos hemos armado de esa forma de pensamiento y esa es nuestra estrategia, aguantar, aguantar. Pero ¿qué peleador puede triunfar simplemente aguantando? El propósito de Dios para nosotros no es solamente que aguantemos la prueba. El propósito de Dios tiene que ver con que usted y yo hagamos frente a la adversidad y la superemos. Dios quiere darle una victoria y para eso Él le dice en su palabra que es Él quien está peleando por usted. En la Escritura podemos ver claramente cómo no basta con buscar a Dios si lo que nos motiva es un mandamiento. Hoy muchas personas están buscando de Dios solo para quedar bien con una religión, para quedar bien con una persona, pero no porque esto surja de una intimidad con el Señor. Desean agradar al hombre por encima de lo que desean agradar a Dios. Y amados hermanos, vivir de esta manera es vivir de forma equivocada. Ya el Señor Jesucristo se lo expresaba a la samaritana. Y Él le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, en cambio nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Pero viene un tiempo en la historia y este es el tiempo, diga después de mí, ese es el tiempo en el que las cosas tienen que cambiar. Y el Señor Jesucristo le dice a la samaritana, viene el tiempo y ese es el tiempo en el cual la gente va a buscar a Dios como fruto de su experiencia con Él. Esto es a lo que se refiere la Escritura cuando la palabra de Dios dice, se acerca la hora y la hora es en la que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Esa adoración no puede brotar del mandamiento, surge de la intimidad. Y si tú no estás teniendo intimidad con el Espíritu Santo, si tú no estás cultivando una relación con el Señor día a día, déjame decirte que las pruebas te van a poner a dudar, te van a hacer titubear y en muchos casos te van a doblar. Y no importa cuánto pretendas soportar o aguantar, tú no obtendrás la victoria que Dios ya destinó darte si tú no te levantas y peleas. Pero para poder levantarte y pelear tú necesitas fortalecer tu fe. Es por esta razón que muchas veces, amados hermanos, en medio de nuestras luchas y pruebas, debemos no solo recordar que Dios está con nosotros. Muchas veces a esto limitamos nuestra relación con el Señor, a recordar lo que su palabra dice.
Y recordamos que Dios está con nosotros y decimos, bueno, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero no es suficiente. Diga después de mí, no es suficiente. Dile a la persona que tienes a tu lado, no es suficiente de que te acuerdes de lo que la palabra de Dios dice cuando estás pasando por pruebas. Escuche con atención esto. No basta con saber que estamos escondidos con Cristo en Dios, sino que debemos de buscar que esta información que es fundamental se convierta en nuestra verdad. Vamos de la información a la experiencia, buscando que ese conocimiento que brota de las Escrituras se convierta en carne en nuestro corazón. Pero esto no va a suceder si no buscamos a Dios. Si tú no estás buscando a Dios y solamente estás tratando de cumplir con lo que la religión te exige, déjame decirte que tú no estás teniendo una fe lo suficientemente sólida que te permita transformar tu realidad en su verdad. Porque esta es una verdad que encontramos claramente establecida en la Escritura. Cuando el Señor Jesucristo le enseña a orar a sus discípulos, Él les dice, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. En el cielo se plasma la verdad de Dios, pero nosotros habitamos en la tierra. Es importante que tú y yo entendamos que a través de la fe podemos apropiarnos de la verdad de Dios y establecerla en nuestra realidad. ¿Por qué no estamos viendo el poder de Dios obrar a nuestro favor en medio de nuestras circunstancias? Por pequeñísimas razones. Y es que no estamos cultivando nuestra fe, que no estamos teniendo una experiencia continua con el Espíritu del Señor. Nos hemos simplemente alineado a lo que conocemos sin tener una experiencia con el Señor. Y por esta razón es que cuando experimentamos los de repentes que golpean nuestra vida, cuando enfrentamos circunstancias que intentan arrebatarnos el propósito de Dios, es que muchos de nosotros nos llenamos de temor. Pero recuerde, Él dijo, no tengan temor. ¿Por qué? Porque yo he vencido. Si algo nuestro Dios no sabe hacer, es perder. Pero muchos de nosotros no estamos viviendo en su victoria. Es semejante a el hecho en el cual Cristo dice, Satanás no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Te pregunto y sé lo más honesto contigo mismo, no me respondas, contigo mismo. ¿Realmente estás viviendo en un nivel de plenitud tal y como el que Cristo nos ofrece? ¿O solamente estamos intentando ahí sobrellevar la vida? Si no estamos viviendo en la plenitud que de Cristo procede, amados hermanos, necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Porque si tuviéramos una entrevista con nosotros mismos, podríamos preguntarnos, oye, ¿y cómo va tu vida espiritual? Pues ahí la llevo, ahí va, todavía no la pierdo. Esa sería la respuesta de muchos de nosotros. Estamos aguantando, pero realmente no estamos viviendo en victoria, no estamos viviendo en plenitud, no estamos viviendo en libertad. No estamos experimentando la atmósfera de lo sobrenatural invadiendo nuestro mundo natural. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Y necesitamos cultivar esa fe y darnos cuenta que el propósito de Dios es pelear nuestras batallas. Él quiere que tú y yo vivamos en victoria. Pero esto no vendrá por imposición. Tú y yo tenemos que buscarlo. Tú y yo tenemos que anhelarlo. Tenemos que estar desesperados por ver la manifestación de Dios en medio de nosotros. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Mire, considere lo siguiente. Como iglesia e hijos de Dios, no debemos olvidar que ninguno de nosotros está exento de enfrentar dificultades. No importa qué tan espiritual seas, no importa si asistes a todas las reuniones que se
llevan a cabo en tu congregación, no importa si eres un fiel cristiano, no estás exento de enfrentar dificultades. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera: en el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, como iglesia e hijos de Dios, no debemos olvidar que ninguno de nosotros está exento de enfrentar dificultades, de atravesar por el valle de la sombra y de la muerte. Sin embargo, debemos recordar que nosotros contamos con un Dios amoroso. Dile al que tienes a tu lado: Dios te ama. Más de lo que te imaginas, más de lo que puedes comprender, más de lo que eres capaz de sentir. Quiero que entienda esta verdad, porque muchos de nosotros limitamos el amor de Dios a lo que comprendemos, a lo que sentimos, a lo que de alguna manera nos damos cuenta. Pero el amor de Dios supera todo lo que nosotros pudiéramos imaginar, pensar o entender e incluso sentir. Él te ama. Y cuando te digo que Dios te ama, sería muy pobre dejarlo simplemente en información. Y eso es lo más triste, que muchos de nosotros lo tenemos solamente como un referente en información, pero no hay una experiencia que me diga realmente que yo me siento amado por Dios. Y por esta razón es que tenemos que buscarle, para que al cultivar la relación, usted y yo podamos ir creciendo en la experiencia con Dios. Y entonces, cuando yo tenga que atravesar por el valle de la sombra y de la muerte, no va a haber en mí dudas. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 23? Aunque ande, ¿me voy a preocupar? ¿Dudaré de tu fidelidad? No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Qué le daba a David esa certeza? Vuelvo a preguntar, ¿qué le daba a David esta certeza? Su relación con Dios, su experiencia con Dios. No es que lo había escuchado en una escuela dominical o que se lo haya escuchado a alguien más. Él tenía una experiencia. Y por esta razón es que usted y yo, si queremos llevar a un punto en el cual veamos a Dios obrar en nuestro favor, necesitamos una experiencia con Dios que consolide y fortalezca nuestra fe. Como iglesia e hijos de Dios, no debemos olvidar que ninguno de nosotros está exento de enfrentar dificultades, de atravesar por el valle de la sombra y de la muerte. Sin embargo, debemos recordar que nosotros contamos con un Dios amoroso que nos cuida y que en medio de la prueba nos sustenta y nos brinda su victoria. Vean lo que Dios hace. Tú estás atravesando en medio de una prueba, en medio de una tormenta, y Él lo primero que hace es amarte, protegerte y sustentarte. Intencionalmente no mencioné sacarte de tu circunstancia. Intencionalmente no mencioné cambiar tu proceso. Porque algunos de nosotros nos acercamos a Dios esperando que Él me liberte de esta enfermedad. El mismo apóstol Pablo lo deseaba. 3 veces le pedí al Señor que me librara de esta aflicción, y Él me dijo no. Y Pablo mismo descubre cuál fue el motivo de ese aguijón en su carne. Y es que muchos de nosotros, amados hermanos, estamos buscando a Dios para que Él simplemente cambie nuestras circunstancias, aunque nosotros nos quedemos sin crecimiento, sin madurez, sin dar fruto. Pablo entendía esto, y él, en el momento de aflicción, le preguntaba a Dios: bueno, revélame, ¿para qué? Cada vez que le decía a Dios: líbrame de ese aguijón, Dios le decía no. Y Pablo entonces le preguntaba: dime para qué.
Y la escritura es clara cuando Pablo reconoce y él mismo declara: para evitar que me vuelva presuntuoso. Tu proceso puede obrar a tu favor si tienes el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero cuando no lo entendemos, comienza a haber en nosotros duda, inestabilidad, queja. Muchos de nosotros nos parecemos a Israel en el desierto, quejándonos porque no tenemos lo que queremos. Cuando Dios nos rodea de bendiciones, nos cubre, nos protege, como lo mencionamos aquí, nos rodea de amor, nos cuida, nos sustenta y nos da su victoria. Pero muchos de nosotros queremos simplemente que las cosas cambien. Y sabes, Dios no siempre buscará que las cosas cambien. Habrá ocasiones en las cuales Él intervenga y cambie tu circunstancia, pero no es prioritario. Lo que al cielo es prioritario es que cambies tú, que cambie tu corazón, que cambie tu manera de pensar. Y algunos de nosotros, amados hermanos, créame, sin temor a escucharme exagerado, somos demasiado duros. Y muchas veces se los he expresado de esta manera: si tú eres dócil a la voluntad del Señor, Él te va a poner en el torno del alfarero. Pero si tú eres duro a la voluntad del Señor, Él te pondrá en el yunque del herrero. Tú decides dónde quieres ser tratado, pero Dios va a llevar a cabo su voluntad en nosotros. Entonces es importante que tengamos presente esto, porque Dios no se cruza de brazos, Dios no se voltea en medio de tu aflicción. Él está interesado en pelear por ti, pero Él va a pelear por ti cuando tú tengas conciencia de que para que esto acontezca y se vuelva una realidad, su victoria en tu vida, debes fortalecer tu fe. El apóstol Juan lo declara de esta manera y él dice: pero todo lo que le pidan a Dios, pídanselo con fe, sin dudar. Y él hace una referencia rápida a la escritura en Hebreos cuando declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le pide algo a Dios dudando, sepa que no va a recibir nada de parte de Dios. Porque aquel que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. El problema es que muchas veces en medio de nuestra adversidad, en medio de nuestra carencia, en medio de nuestra aflicción, permitimos que ese susurrar de nuestras circunstancias, ¿dónde está tu Dios?, se convierta en la base inestable sobre la cual determinamos edificar nuestra vida. Y algunos cristianos viven con la filosofía de que ellos lo tienen que hacer todo, porque si no, no descenderá del cielo. ¿Qué dice la escritura? Toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo que tú necesitas vendrá por añadidura. Pero muchos de nosotros corremos tras las añadiduras. Estamos desesperados por aquello que nosotros anhelamos y no nos interesamos en aquello que el cielo está demandando de nuestra vida. Dios quiere darte la victoria, Dios quiere sanarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere proveerte, Dios quiere suplir lo que en tu vida hace falta. Pero necesitas darte cuenta que para poder arrebatar lo que Dios ya autorizó para ti en su presencia, necesitas fe. Y esa fe solamente emana de la experiencia, de la relación con el Señor, de la relación con su palabra. Vea lo que dice la escritura. Vamos a Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20. Y vamos a leerlo a partir del verso 1.
Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Aleluya. Dice la escritura así: cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo. Note, cuando tú enfrentes una circunstancia que te supere en fuerza o capacidad, cuando te encuentres ante una adversidad que tú no puedes cambiar, una situación que tú no puedes mejorar, dice la escritura: no temas, porque el Señor tu Dios estará contigo. No temas, porque el Señor tu Dios estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en la batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras: escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. Lea conmigo: no te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Aleluya, glorifica al Señor. Él es bueno. Cuando enfrentamos la enfermedad, cuando enfrentamos las carencias, cuando enfrentamos la dificultad, cuando los problemas nos asaltan, es tiempo de confiar en el Señor, de creer en Él, pero no va a bastar el que aquello en lo cual yo estoy depositando mi confianza se reduzca a información. Yo necesito pararme sobre la experiencia de ese Dios que me ama, que me protege, que me sustenta y que me da su victoria. Necesitas una experiencia con Dios. Necesitas cultivar un caminar con Cristo, porque solamente de esa forma es que tú y yo vamos a tener estabilidad en nuestro corazón. Vean lo que dice el salmista. Vaya conmigo al Salmo 27. Salmo 27, versos del 2 en adelante. Dice la escritura, vamos a leerlo desde el verso 1, ¿le parece? Salmo 27, verso 1. Dice la palabra de Dios: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo: que cambie mi circunstancia, que cambie mi situación, que resuelva mi problema, que quite de mí la enfermedad. ¿Cuál es la prioridad del salmista? Estar en la presencia de Dios, tener una experiencia con el Señor. Usted no viene a este lugar a escucharme. Usted no viene a este lugar a cantar alabanzas. Usted no viene a este lugar a levantar sus manos o derramar sus lágrimas. Usted viene a este lugar a buscar una experiencia con Dios. Y esto es lo que debería de motivarnos. Porque cuando lo que buscamos es escuchar al conferencista, cuando el conferencista no está, mi actitud hacia lo que se expone cambia. Si lo que me motiva a mí es el estar expuesto a un ambiente de cantos que me hagan recordar el pasado para yo poder entonces derramar mi corazón a causa de mis aflicciones, no estoy logrando el objetivo por el cual estoy aquí. Deberíamos entender que el propósito por el cual nos congregamos es el exponernos a la presencia de Dios, es el buscar, el tener una experiencia con el Señor. Y entonces, cuando tú vienes con esa determinación, cuando tú tienes esa convicción, todo lo que acontece
en nuestra reunión se enfoca en un solo objetivo: estar expuesto a la presencia de Dios. David dice: puedo tener muchos problemas, puedo tener muchas circunstancias en derredor, puedo tener muchas situaciones que están generando en mi vida aflicción, pero ninguna de ellas me va a quitar la paz. Por eso él escribe en el Salmo capítulo 4, verso 8: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿No tenía problemas? ¿No tendría dificultades? ¿No tendría situaciones por resolver? ¿Dónde estaba su confianza? En el Señor. Por eso la Escritura dice: porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. En este Salmo 27 parece que suben de nivel sus problemas. Y él dice: yo no voy a buscar tu presencia para que cambies mis circunstancias. ¿Por qué? Porque sé que me amas, porque sé que me cuidas, porque sé que me sustentas y me darás la victoria. Si tú estás permitiendo que un proceso toque mi vida, es porque al vivir ese proceso en tu voluntad, yo seré perfeccionado. Pero ¿cuántos de nosotros queremos ser perfeccionados? Porque ser perfeccionado duele. Y sabe, hay un problema en la iglesia del siglo XXI, y ese problema es que la iglesia del siglo XXI ama su comodidad. Ninguno de nosotros, amados hermanos, tiene la capacidad para determinar muchas de las situaciones que enfrentamos, pero todos tenemos la capacidad para decidir la forma en la cual habremos de responder. Ojo que estoy empleando la palabra responder. La gran mayoría de nosotros reaccionamos. La diferencia entre un impulso y una respuesta es una neurona. Cuando nosotros solo reaccionamos, nos dejamos llevar por el momento. Pero cuando buscamos responder, es porque hemos meditado en la circunstancia que estamos enfrentando, hemos consultado a Dios para obtener de Él una estrategia y estamos entonces implementando lo que Dios nos ha mostrado para darnos su victoria. Pero la gran mayoría de nosotros actúa por impulso. Y eso se debe a que no tenemos una relación vigente con Cristo. Cristo es el añadido, es el bombero al que yo busco cuando ya todo en mi vida se está incendiando, cuando ya todo en mi vida se está viniendo abajo. Cristo debe de ser tu prioridad. Él debe de ser el fundamento de tu vida. No buscamos a Cristo para que Él nos resuelva lo que nosotros no pudimos resolver. Buscamos a Cristo para que Él nos dé la estrategia para abordar lo que enfrentamos. Y eso es algo que necesitamos tenerlo presente. Satanás va a buscar arrebatarte la victoria que Dios ya te ha concedido en Cristo. Cuando la prueba se pone más difícil, es cuando Satanás más está peleando para arrebatarte la confianza que en algún momento depositaste en el Señor. Y si tú no estás cultivando tu fe, déjame decirte algo: le va a ser fácil arrebatarte el propósito de Dios para tu vida. Porque ¿sabes dónde está escondido el propósito de Dios para tu vida? En su palabra. Vean lo que dice la Escritura. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas 22, versos 31 y 32. Es el Señor Jesucristo hablando. Y Él le dice a Pedro lo siguiente: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Varias veces se los he explicado, pero hoy lo vuelvo a mencionar. ¿Cuál es el propósito de zarandear el trigo? Extraer de este el grano. El grano es la semilla y la semilla representa a la palabra. Satanás
se vale de tu entorno, de tus circunstancias, de las situaciones que vives y no puedes controlar, para acercarse a ti y decirte a través de esas circunstancias, ¿dónde está tu Dios? Y cuando tú no tienes una fe sólida, Él te arrebata lo que Dios ya había autorizado para ti en su presencia. Y tú vives de acuerdo a tu realidad, no de acuerdo a su verdad. Porque son dos formas de vivir la vida. Muchos de nosotros vivimos la vida, uno, improvisando. Recuerde que muchas veces le he dicho que una forma muy sencilla de desperdiciar nuestra existencia es improvisándola. La vida no nos ha sido dada para improvisarla, la vida nos ha sido dada para planificar de acuerdo a la voluntad de Dios aquello que nosotros queremos alcanzar y que en el corazón de Dios está el darnos. ¿Qué quiere hacer Satanás a través de las pruebas? Arrebatarte el propósito de Dios, arrebatarte la palabra que ha sido sembrada en ti. El Señor continúa hablando con Pedro y le dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. ¿Qué es determinante en nuestras vidas que exista para que Satanás no pueda arrebatarnos el propósito de Dios? Fe. Pero si yo no estoy cultivando una relación con Cristo, va a ser muy difícil que yo pueda tener la fe que me dé la capacidad de tener la estabilidad y la fuerza que me permita resistir, enfrentar y superar las adversidades que en la vida llegarán de repente. Cada hijo de Dios que desee ser testigo de cómo Dios obra en su favor, debe atreverse a confiar y a esperar en el Señor. Pero recuerde, la espera no debe de ser pasiva, sino activa. Una espera pasiva es aquella que te lleva a cruzarte de brazos y a simplemente esperar que Dios haga lo que tú quieres o lo que tú consideras que Él debería hacer. Y por esta razón es que muchas veces nos precipitamos tomando decisiones equivocadas. Necesitamos buscar el consejo de Dios, pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija, que Él nos hable. Y cuando tú buscas la presencia de Dios, entonces tu espera se vuelve activa. Porque aunque has hecho todo lo que en tu capacidad está a hacer, tu espera refleja que tienes el deseo de seguir siendo moldeado y perfeccionado por Dios para alcanzar aquello que Él ya te concedió. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1, el Señor Jesucristo dijo, ¿confían en Dios? Confíen también en mí. Qué importante es que la iglesia del siglo XXI se atreva a confiar en el Señor. Y la confianza, amados hermanos, no puede ser intelectual. Necesita esta descender al corazón. Por eso el salmista decía cosas como estas: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Él no dijo en mi mente. En una versión ampliada podríamos decir, he buscado tu presencia para que la palabra a la cual yo he sido expuesto pueda llegar a lo más profundo de mi corazón y esta habitando en mi corazón me permita dar el fruto que te glorifique. Necesitamos una experiencia con Dios. Mire, considere eso. La forma más eficiente y eficaz que tenemos como hijos de Dios e iglesia para fortalecer nuestra fe es a través de alimentarnos constantemente de la palabra de Dios. Pregunto, ¿cuánto de la palabra de Dios conoces? ¿Cuánto de la palabra de Dios comprendes? ¿Cuánto de la palabra de Dios aplicas? Porque si nosotros, amados hermanos, no estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, de balde que tengamos información.
Entonces es importante que usted se dé cuenta que para alimentar nuestra fe, para fortalecerla, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, buscando en ella la revelación que nos permita tener acceso a nuevas experiencias con el Señor. Muchos de nosotros tenemos una relación rutinaria con Cristo, no cotidiana, rutinaria, en la que hemos perdido la expectativa, en la que hemos perdido el asombro. Venimos a la iglesia y ya nada nos motiva a darle más de nuestro corazón al Señor. Estás viviendo en una rutina. Necesitamos, amados hermanos, pedirle al Señor: vuélveme a ti y me volveré. Enternece mi corazón, despierta mi espíritu a ti. ¿Para qué? Para que cada encuentro, Señor, sea nuevo. Para que cada encuentro toque lo más profundo de mi ser. Para que yo, al estar expuesto a tu presencia, no me vaya de la misma manera en la cual llegué. Hay personas que están tan distraídas en su mundo, en su realidad, que van a salir de este lugar diciendo: el pastor traía mal atada su corbata. Y no escucharon nada. Solo estuvieron pendientes a que el pastor había anudado mal su corbata. Y así nos sucede en la vida. Dios está permitiendo que circunstancias lleguen y toquen a la puerta de nuestra vida. Y en lugar de preguntarle a Dios ¿para qué? ¿Cuál es tu propósito? Lo único que clamamos, arrebatamos, ordenamos, decretamos es que la circunstancia cambie. Pero Dios quiere cambiarte a través de la circunstancia. ¿Y por qué no me doy cuenta? Porque estás muy desconectado de Él. Si estuvieras más cercano a Cristo y dejaras de ser un cristiano de domingo, lo sabrías. Sabrías que Dios tiene un propósito para ti en medio de la tempestad que estás enfrentando. Él quiere revelarse a ti como el Dios que pelea por ti, el que te sustenta, el que te rodea de amor, el que te cubre, el que te ama. Pero estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no tenemos la capacidad de darnos cuenta cuál es el propósito de Dios en medio de la crisis que estoy viviendo. Porque déjeme decirle una cosa: problemas y adversidades todos enfrentamos. Pero los que escuchan el consejo de Dios nunca entran en crisis, porque una crisis es un problema descuidado. Muchas veces se los he dicho, todo nace siendo importante, nada nace siendo urgente. Cuando descuidas lo que es importante, se vuelve urgente. Y entonces aquel cristiano que solo quiere soluciones, que no ha alimentado su fe, viene a la iglesia buscando que Dios le recupere su matrimonio, que Dios le bendiga su empresa, que Dios le dé todo lo que desea. Pero ¿cuándo se han ocupado de buscar a Dios? Es que hasta cínico suena buscar a Dios como si Él fuera un despachador de refrescos. Él no quiere que lo busques por soluciones, Él quiere que lo busques porque lo amas. Él dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Otra traducción que es muy hermosa dice: y ponme atención. Necesitamos entender que solo a través de alimentarnos de la palabra de Dios vamos a poder fortalecer nuestra fe. Y solamente a través de ella, la palabra de Dios, es que tendremos la revelación que nos permita tener acceso a nuevas experiencias con el Señor. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. No es a mi manera, es a su manera. Una fe carente de una experiencia viva y vigente se convierte en información vacía. Tu fe puede estar fundamentada en simple información, y esa información no te va a dar la capacidad para vencer en medio de la adversidad. Es bien importante y bien necesario que
verifiques, que te asegures que tu experiencia con el Señor es viva y está vigente. ¿Cada cuándo caduca una experiencia con Cristo, pastor? Cada 24 horas. O sea que si tú haces alarde de la experiencia que tuviste en Cristo hace una década, esa experiencia ya se agusanó. Es como el maná en el desierto. Ellos tenían que salir cada día buscando una nueva porción. ¿Comprende? ¿Quién es el verdadero maná que descendió del cielo? En medio de nuestro desierto debemos cada día buscar ese maná que ha descendido del cielo para tener la porción que nos sustente, que nos dé vida, que nos dé fortaleza. Pero si tú no sales el día de mañana a buscar una nueva porción de Dios que alimente tu corazón, lo que tú tuviste en el pasado ya no está. Cristianos que viven de memorias, de recuerdos. Oh, yo me acuerdo como allá, como por el 2010, el Señor me visitó con poder. Estamos en el 2024. O alguno de ustedes podría decir, no, es que en la reunión que se tuvo en junio, ya estamos en octubre. ¿Cuándo deberías haber tenido tu última experiencia con el Señor para catalogar tu relación con Cristo como una relación real y vigente? Ayer. Ayer. Y hoy buscamos una nueva experiencia. Y mañana vamos a buscar una nueva experiencia. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Cristo es cotidiana. Vea lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 7. A veces necesitamos regresar a los fundamentos para darnos cuenta, amados hermanos, que no somos el centro del universo. Y darnos cuenta que Cristo es el único que puede sostener nuestras vidas en medio de la prueba o la dificultad. Dice la palabra del Señor: por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando tú te expones a la palabra de Dios y permites que esa palabra llegue a lo profundo de tu corazón, eres una persona prudente, que aun cuando vengan sobre de ti pruebas y dificultades podrás mantenerte firme. Escuche, verso 25, Mateo capítulo 7, verso 25. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Quieres mantenerte firme en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la adversidad? Pon a Cristo como el fundamento de tu vida. Pero no de forma intelectual. Realmente necesitamos entender la diferencia y por eso he sido tan enfático. Tienes que buscar tener una experiencia cotidiana con Cristo. Si hoy los pasara aquí al frente y les diera el micrófono para que nos hablen sobre lo que Dios habló a su vida en esta semana y la forma en la cual Dios se manifestó a ustedes a lo largo de estos días, ¿cuántos podrían hablarnos de lo que Dios hizo en ustedes? Somos pocos. ¿Por qué? Porque damos por hecho de que Dios está con nosotros, pero eso es mera información. Lo que necesitamos es una experiencia que haga que esa información descienda al corazón y alimente nuestra fe. Yo creo en el Señor no porque alguien me lo dijo, porque lo conozco, porque lo he vivido, porque camino con Él, porque puedo disfrutar de su presencia y de su amistad. Dice la Escritura: pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina.
El que nuestra vida se venga abajo cuando las circunstancias adversas la golpean, no es responsabilidad del cielo. Es tu responsabilidad. Y ese es resultado de cómo consideres la palabra de Dios y cómo alimentes tu relación con el Señor. Como hijos de Dios, ¿tenemos nuestra fe en condiciones adecuadas? ¿Podrías definir que tienes una fe sana? ¿O tu fe está descuidada? ¿La has abandonado? Cuando tienes una fe saludable, no buscas a Dios para que Él resuelva tus problemas o cambie tus circunstancias. No estoy diciendo con esto que esté mal que oremos por nuestros problemas. Qué bueno que lo hagamos, porque ese es fruto de intimidad. Quiero contarte lo que me pasa, pero no me es relevante que lo respondas cambiando la circunstancia si ésta me ayuda a crecer. No voy a dudar de tu fidelidad porque mi circunstancia no cambie. Quiero abrirte mi corazón y quiero exponerte lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo porque tengo mi confianza depositada en ti. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo y que todo lo que tú has permitido que llegue a mi vida es con un propósito. Pero cuando somos inmaduros en la fe, todo lo que nos afecta nos incomoda. Necesitamos, amados hermanos, entender que Dios desea perfeccionarnos, pero solamente lo seremos si usted y yo nos atrevemos a buscar al Señor con todo nuestro corazón. Vean lo que dice la Escritura en Hebreos 10:38. Hebreos capítulo 10, verso 38. ¿Lo tiene? Grabe este texto en su mente y en su corazón. Dice la palabra de Dios: pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Otras traducciones traducen: si se vuelve atrás, no agradará mi alma. ¿Cómo estás peleando tus batallas? ¿Cómo estás enfrentando tus tormentas? El apóstol Pablo, después de haber atravesado por un montón de circunstancias adversas y difíciles, él puede decir: he peleado la buena batalla de la fe. He terminado mi carrera. He guardado la fe. ¿Cómo pretendemos pelear la buena batalla de la fe si no estamos cultivando nuestra fe? Mire, necesita usted consolidar su fe, porque consolidando mi fe aseguro su victoria. Si usted consolida su fe, asegura que la victoria de Dios se manifieste en usted. ¿Comprende eso? Muchas veces usted se va a encontrar como esa palmera, sacudida por el viento, siendo golpeada por las circunstancias. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, vamos a soportar? Vamos a resistir, vamos a trascender, vamos a enfrentar y superar si no cuidamos de nuestra fe. Si yo consolido mi fe, aseguro la victoria de Dios en mi vida. Y déjame compartirte solamente algunos puntos que son importantes para que tú puedas consolidar tu fe. Lo primero que quiero que sepas es que necesitas cambiar tu lente. No veas en los problemas obstáculos, ve oportunidades. Tienes que cambiar tu manera de ver las cosas. Deja de ver el problema como un obstáculo, comiénzalo a ver como una oportunidad. Tal vez esa enfermedad, esa pérdida,
ese proceso doloroso que estás viviendo, esa dificultad, te está abriendo la puerta a algo mejor en tu vida. Y no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo con el lente en el que definimos que todo lo que se opone a nuestro avance es un obstáculo, cuando deberíamos de verlo como una oportunidad para crecer, para hacernos más fuertes, para hacernos más como Cristo. 2, necesitas mantener la actitud correcta. Ten la seguridad de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si no tenemos la actitud correcta para enfrentar la carencia, la adversidad, la dificultad o el problema, amados hermanos, lo vamos a hacer más grande. No estamos proveyéndole a nuestro problema de una solución. No le estamos proveyendo de una estrategia para resolverlo. Lo estamos complicando. ¿Por qué? Porque nuestra actitud no es la correcta. Ahora, recuerde que nuestras actitudes son el resultado de la suma de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si tenemos pensamientos desordenados, van a surgir en nosotros emociones desordenadas. Y eso va a generar que tengamos actitudes desordenadas. Si tú comienzas a pedirle a Dios que te dé la capacidad para llevar cautivo todo pensamiento, la obediencia a Cristo, tendrás buenos pensamientos. Y buenos pensamientos generan buenas emociones. Y si yo tengo buenos pensamientos y buenas emociones, tendré buenas actitudes. ¿Comprende? La vida para ninguno de nosotros está garantizada y para ninguno de nosotros ha sido siempre fácil. Y es muy probable que algunos de ustedes están enfrentando dificultades, pero las están enfrentando con la mejor actitud. Porque saben que su Dios pelea por ustedes. Porque se saben amados por Dios. Porque saben que Él cuida de ustedes. Pero cuando la duda es más fuerte, agárrate. No tienes lo suficiente para enfrentarlo. Y lo más seguro es que en tu desesperación te equivoques y te cueste el destino que Dios ya tenía reservado para ti. Te pongo el ejemplo claro de Saúl. Saúl está esperando a Samuel para que Samuel ofrezca un sacrificio al Señor y entonces Israel entre en batalla. Los filisteos comienzan a rodearles y muchos de los soldados del ejército de Israel comienzan a desertarle. Saúl, en lugar de esperar a Samuel, se precipita, reaccionando ante la necesidad que él considera prioritaria ante sus ojos. Ofrece el sacrificio y una vez terminado llega Samuel y le dice: ¿qué locura has hecho? ¿A cuántos de nosotros Dios no se acercaría para decirnos en nuestra toma de decisiones impulsiva: ¿qué locura has hecho? Cuidemos que nuestras decisiones estén avaladas por la palabra del Señor. En medio de tu tormenta, en medio de tu dificultad, sea agradecido siempre. Diga después de mí: siempre. Siempre. Una vez más: siempre. Siempre. Otra vez: siempre. Siempre. Aún en aquello que Dios no te da, te está bendiciendo. Esto no todos lo alcanzan a comprender, pero aún en la carencia Dios está proveyendo. Dios no nos quita nada. Ese fue el error de Jacob, cuando él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Se escuchó después muy espiritual, pero habló desde su ignorancia. Y él después en el capítulo 42 lo acepta. Dice: de oídas te había oído, realmente lo que yo sabía de ti pues era pura información, pero hoy ya he trascendido a tener una experiencia y puedo darme cuenta que tú no nos quitas nada, que tú siempre nos bendices,
que tú siempre nos das, que tú siempre nos provees, que tú siempre nos sustentas. No siempre cambias nuestras circunstancias porque esperas que nosotros, a través de esas circunstancias, alineemos nuestra mente y corazón a tus propósitos. Pero nunca hay un despropósito en tu corazón para con nosotros. ¿Entiende? Entonces, cuando algo usted no tiene, cuando algo usted no alcanza, tiene que mantener en su corazón el deseo de mostrarle a Dios su gratitud. Gracias, porque estoy enfrentando este problema laboral y sé que en él veré tu fidelidad y veré tu misericordia. Gracias, Señor, porque estoy enfrentando esta carencia financiera, porque me ayuda a crecer en mi fe. Gracias, Señor, porque en medio de este problema familiar yo sé que veré tu bondad y tu fidelidad y tu cuidado a mi vida. Pero no nos quejamos y comenzamos a decir: ¿dónde estás? Si te he estado clamando, te he estado pidiendo, ahora de castigo ya no voy a ir a la iglesia todo el mes de octubre. No castigas a Dios, no me castigas a mí, no castigas a la gente que te rodea, te castigas a ti mismo. Diga después de mí, y lo voy a atar con sus palabras: procuraré con toda determinación y compromiso ya no ser más un cristiano de domingo. Algunos de ustedes dijeron: yo no me atrevo. ¿Eso qué? No se lo digo por su mal, se lo digo por su bien. Pero ¿qué cree? Amamos mucho la comodidad. Y decimos, de aventarme 40 minutos en el tráfico, mejor lo pongo en línea. Y hago como que lo oigo. Porque no se engañen, ni prestan atención a todo. Si aquí, teniéndolos aquí, algunos de ustedes ya los vi que van por el tercer sueño. De verdad. Tal es nuestro grado de confianza que algunos de ustedes se avientan el coyotito. Y si no, el que esté al lado de alguien que se durmió, levante la mano. Por pena no lo hacen, por no echarle a usted de cabeza. Sea agradecido siempre. Siempre. La gratitud no es algo que tengamos que condicionarle a Dios. La gratitud es algo que debe de emanar de nuestro corazón siempre. Uno de los ladrones le dijo: si tú eres el Cristo, bájame, cambia mi circunstancia y voy a creer en ti. Y el otro le dijo: si este es tu propósito, que así sea, solo no me abandones. Y Jesús le dijo: no te voy a abandonar. Te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sea agradecido siempre. Ora sin cesar. No te canses de orar. Haz de la oración un hábito. Ay, pastor, es que yo comienzo a orar y me duermo. ¿Sabes por qué? Porque tu carne no quiere hacerlo. Demuéstrale quién manda. Mucho tiene que ver cómo nos estamos preparando para orar. Algunos de ustedes dicen: bueno, yo voy a orar ya en mi pijama, metido bajo las cobijitas. Y ahí sí, Señor, dame tus revelaciones y tus visiones. Si usted se está quedando dormido, bájese de la cama, doble sus rodillas y preséntese delante de Dios, pero hágalo de manera constante. Cuando va en el transporte público, cuando va manejando, cuando está en el trabajo, cuando está con sus compañeros de trabajo, donde quiera que usted se encuentre, ore. Ore. A veces no reparamos en lo poderoso que es la expresión que el Señor Jesucristo dijo cuando declaró: y líbranos del mal. Líbranos del maligno. Algunos de nosotros no hemos profundizado en nuestro conocimiento escritural y nos pasa como aquel niño al que le dijeron: ¿y tú a qué le tienes miedo? Al malamén.
Porque siempre que mi papá termina de orar dice: y líbranos del mal, amén. No es el mal, amén, es del mal, amén. Muchas de nuestras circunstancias nosotros nos las construimos solitos. ¿Pero por qué es? Porque no tenemos la fe que nos permita establecer la verdad de Dios en nuestra realidad. Ore sin cesar, medite en su palabra siempre y pida consejo pastoral. Subrayo esto: consejo no es lo mismo que opinión. Si tú no estás dispuesto a poner al pie de la letra la dirección que se te va a dar, no le hagas perder el tiempo a tu pastor. Si tú vas a venir a él con mentiras, con medias verdades, con historias donde solamente expresan tu necesidad, pero no todo lo que has hecho, no le hagas perder el tiempo. Porque el consejo que te dé, aunque posea conocimiento y sabiduría, no te será útil, dado que no fuiste transparente. Algunos de ustedes prefieren sufrirlo solos. No, pastor, pues yo para qué necesito su consejo si tengo la Biblia. Pues súbete al edificio y aviéntate, que escrito está. Ese es el problema de un cristiano inmaduro: se siente autosuficiente con lo que cree que tiene. Necesitamos recordar que si Dios estableció ministerios y los dio a su iglesia, es para la edificación de los santos, para que estos sean perfeccionados. ¿Comprende? Entonces es importante que lo tengamos presente. Y para concluir, amados hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 8. Y no olvide que Dios pelea por usted. Diga después de mí: mi Dios pelea por mí. Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Si usted se da cuenta, ahí en el pasaje hay un subtítulo que dice: más que vencedores. Eso es lo que Dios anhela, que usted sea más que vencedor. Y dice en la escritura así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Lea conmigo: la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Hoy
quiero preguntarle si hay algo que ha estado trayendo inestabilidad a su corazón. ¿Habrá algo que está limitando su caminar con el Señor? Hoy es un buen día para que nosotros reafirmemos nuestro compromiso con Cristo. Así que, si usted está consciente de lo que le hace falta, incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti. Te rogamos, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y trayendo a nuestra alma la convicción de cuánto es que te necesitamos. Señor, hemos escuchado que tú peleas por nosotros, pero también hemos aprendido que para poder establecer tu victoria en nuestra realidad, necesitamos poder asirnos de tu verdad, a la cual solo vamos a tener acceso a través de la fe. Te pido, Señor, que fortalezcas nuestra fe. Hoy te suplicamos, oh Dios, aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia de tal manera que cada día podamos honrarte y bendecirte con todo nuestro corazón. Cumple en mí tu voluntad y propósito y dame la certeza, dame la capacidad, Señor, para buscar día a día tu presencia. El anhelo de mi corazón es agradarte y quiero ser dócil a aquello que tu palabra ministra a mi corazón. Me pongo en tus manos, Dios, y te doy gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, que Él es digno.